Estoy cortando la losa, corte AA. Vería mi losa, que estamos hablando de una losa nervada en este caso, por supuesto, ¿no? Porque estoy colocando nervios y bloques. Porque si fuera maciza, recuerden, yo pudiera escoger losa nervada o losa maciza. La losa maciza es puro concreto, si es losa maciza. Esta losa nervada, entonces yo voy a ver nervios y bloques. Entonces ya recuerdan las partes de la losa, ¿verdad? Las partes de la losa nervada, ¿cómo se le llama la parte superior? Loseta. ¿Cuánto mide, qué espesor tiene la loseta? 5 centímetros. Esta loseta, vamos a dibujarlo de este lado, tiene 5 centímetros. Este sería, por supuesto, el relleno. Vamos a dibujar otro aquí. Este sería el relleno. ¿Y esto sería qué? Los nervios. Y aquí en los nervios, recuerden que es que se coloca el acero en los nervios. Entonces, lo que debemos hacer es determinar el peso, ¿no? Vamos a primero a determinar el peso de esto, de la losa. La losa es, digamos, un solo elemento, pero no es un elemento, es un elemento compuesto, ¿verdad? Porque tenemos loseta, tenemos nervios y tenemos relleno, que son los bloques, ¿no? Aquí hay varios elementos. Vamos a determinar el peso de esto. Supóngase que el espesor de esta losa es, vamos a suponer que es 20, pudiera ser, los espesores de la losa, ¿qué valores deben ser? ¿Recuerdan? Los espesores de la losa, ¿qué cantidades deben ser? 12, 10, 9. Eso fue la placa. 20, 25, ¿no? 12 y 10 es lo de la placa asignada. De 5 20, 25, de 5 30, a 5. hasta 35, ¿no? Los espesores de la losa siempre son múltiplos de 5. Y normalmente lo que se manejan son esos, 20, 25, 30, 35. Vamos a suponer que esta losa, voy a suponer que tiene 20, el espesor de mi losa. Voy a suponer que este espesor me dio, como en el examen, ¿verdad? A usted les dio que el espesor era 20, ¿no? El espesor del piso, por ejemplo. ¿Sí les dio eso? ¿A que no le dio está mal? ¿A todos les dio? Lo peor es que no me acuerdo. Vamos a suponer que mi losa es de 20. En esos 20, por supuesto, está incluida la loseta. Que la loseta tiene ¿cuánto? 5. Sí. Y por supuesto, mis bloques serían ¿de cuánto? De 15. De 15, ¿verdad? Esta altura de bloque debería ser 5 centímetros menos que el espesor. Normalmente, yo les había dicho, ¿de cuántos son los nervios? De 10. Como el macizado. Los nervios son de 10 centímetros. Y normalmente, ¿de qué ancho de bloque? 40 centímetros. Y esto entonces se va repitiendo, ¿no? Bloques de 10, nervios de 10, perdón, y bloques, el relleno de 40. Todo esto en centímetros, ¿verdad? 40 el relleno, 10 el nervio. 40 el relleno, 10 el nervio. ¿Estamos claros? Ahí estaría, esa sería la distribución para mi losa. Entonces, si yo quiero hallar el peso de esta losa, yo tengo que hallar, se halla así por los componentes que tiene, ¿no? ¿Qué componentes tiene la losa? Loseta, nervios y bloque. Profe, ¿y el macizado no se cuenta? El macizado es aquí al lado de la viga, ¿no? Estamos cortando, digamos, por aquí, como para hallar lo típico del peso de la losa. Entonces, los componentes serían loseta, nervio y relleno. Ahora resulta que hay una diferencia entre los componentes, porque la loseta es que es puro concreto. La loseta es de puro concreto. Los nervios, puro concreto. Pero los bloques son, por ejemplo, de arcilla. Y a diferencia de la loseta y los nervios, los bloques son huecos. O sea, el bloque no es macizo. O sea, yo no puedo
calcular el peso de la loseta igual que el peso del bloque, porque el bloque es hueco, la loseta y el nervio son macizos, ¿verdad? Entonces tenemos que calcularlos por separado. A ver si se acuerdan de, no sé si lo vieron en geometría, en matemática aplicada. Si lo vieron, los que no la vieron conmigo. ¿Cómo se calcula el peso de un elemento? ¿Cómo se debería calcular el peso ¿No de un es masa elemento? sobre volumen? ¿Ah? Creo que sí. Masa sobre volumen. masa Ese es sobre densidad. volumen. Ah, no, densidad. Densidad es masa sobre volumen. El peso es, voy a colocarlo primero en letra, peso específico del material, cuando sea peso específico, o también se le llama peso unitario. Peso específico No o vimos peso área. unitario Ah, ¿qué es? del material Pero eso es de física. O sea, en bachillerato eso sí. que esto normalmente se denota por la letra griega gamma. El peso específico, el peso unitario es gamma. Cuando ustedes quieran hallar el peso de un material, si el material es macizo, o sea, si el material es, por ejemplo, solamente concreto, solamente acero, que el material no sea hueco, ¿okay? Ustedes quieren hallar el peso de un volumen que sea macizo. Entonces ustedes deben multiplicar el peso específico del material, gamma, que por supuesto, como es peso específico o peso unitario, es el peso que se va a medir en kilogramos fuerza por unidad de volumen, que normalmente es el metro cúbico. Kilogramos, ¿cuánto pesa el material? ¿Cuántos kilogramos pesa el material por cada metro cúbico? cuadrado. Se multiplica el peso específico del material por el volumen que tenga el material. El volumen lo vamos a denotar como B. Así se halla la fórmula, el peso de un material que sea macizo, que no sea hueco. Entonces la fórmula final va a ser esta: peso es igual al gamma, que es el peso específico, peso unitario, por volumen. Esta es la fórmula que se utiliza para hallar el peso de un elemento que sea macizo. Entonces yo simplemente tengo que ver qué material es, ¿ok? Y ya de todos los materiales hay tablas que me indican cuál es su peso específico. Por ejemplo, el peso específico del concreto ya lo dijimos, ¿verdad? El peso específico o peso unitario del concreto, ya lo mencionamos en una oportunidad. Y vamos a hablar específicamente del concreto armado. ¿Qué significa concreto armado? O sea, ¿qué diferencia hay que yo les diga peso unitario o peso específico del concreto, o que yo les diga peso unitario del concreto armado? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? El concreto armado es la combinación de concreto y Que ya Y tiene acero. el acero, exacto. Cuando yo les hable de concreto armado es porque ya tiene acero. Y por supuesto, normalmente en una estructura el concreto va a ser armado. Hay estructuras que no requieren armado, por ejemplo un muro, una cosa de contención, una represa. A veces las represas nomás que llevan puro concreto, no armado, sin acero. De todas formas, ese peso ustedes lo consiguen en la tabla. La tabla esta da pesos de varios materiales. Si ustedes van en la tabla a la página, si ustedes van a la página 21, hay un punto que dice 5 concretos. Ahí lo pueden ver. Ahí tienen concretos de agregados livianos, dice que es variable, concreto de agregados ordinarios, o sea, agregados, ¿cuál es la diferencia? Agregados ordinarios cuando ustedes utilizan arena y piedra, cuando utilizan agregado fino y agregado grueso, que es la arena y la piedra. Agregados livianos es cuando en vez de utilizar piedra se utiliza un sustituto a la piedra,
un material, por ejemplo, arcilloso, que tiene forma de piedra, pero está hecho de arcilla y que pesa menos que la piedra. Entonces, eso es lo que se llama un concreto de agregados livianos. Cuando sustituyo la piedra por un material más liviano. Entonces, tienen luego concreto de agregados ordinarios, 2400, pero eso solamente dice concreto. Después dice concreto armado de agregados livianos, dice que es variable. Y luego dice concreto armado de agregados ordinarios. Ese es el que vamos a utilizar nosotros, el concreto normal de agregados ordinarios. ¿Qué peso les dice en la tabla? El concreto armado, pero de agregados ordinarios. Vamos a utilizar siempre agregados ordinarios. ¿Cuánto pesa? Según la tabla. Esta es la tabla, ¿no? Sí, aquí debe estar, en la 21, 19, 21. Concretos. Y ahí busque concreto armado de agregados ordinarios. Siempre de agregados ordinarios. 2500. Ese es el peso del concreto armado con agregados ordinarios. Agregado ordinario es piedra, arena. Ajá, 2500 ¿qué? Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza sobre metro. ¿Ves? Que es la unidad que yo les dije que normalmente está el peso específico o el peso unitario. Entonces, esto es lo que pesa. Eso es el gamma. Yo tendría que multiplicarlo si el material, ya saben, si el material es macizo, no tiene hueco, yo tengo que calcular su volumen y multiplicarlo por ese peso específico. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo se hace, yo no voy a calcular el peso de toda la placa. Yo simplemente vamos a escoger de toda la placa, dijimos un área de cuánto, como la carga variable. Vamos a calcular el peso del piso, pero por metro cuadrado, como me lo da la carga variable. La carga variable que ahorita determinamos era cuánto, era por ejemplo 50, 100 o 40 kilos por metro cuadrado. O sea, esa es la carga variable que yo debo considerar en un metro cuadrado de piso. O sea, que visto en planta, vamos a suponer, voy a agarrar un área de 1 metro en este sentido y 1 metro en este sentido. ¿Okay? Vamos a agarrar 1 metro así en planta y vamos a agarrar también 1 metro así. ¿Ok? Vamos a hallar el peso de un área en planta de 1 por 1. Eso me daría 1 metro cuadrado. Entonces, ustedes lo pueden tomar desde cualquier lado. Supónganse que yo lo arranque desde aquí. Voy a empezar a medir el metro de aquí para allá. Desde esta cara del bloque. ¿Ok? 1 metro, ¿hasta dónde llegaría? Si yo empiezo a medir 1 metro desde aquí, desde donde comienza el bloque. Aquí tengo 40, 50, 90, 100. Hasta aquí. Hasta aquí tenemos acá arriba 1 metro. O sea que en 1 metro hay bloque, nervio, bloque, nervio. Tengo 2 bloques o 2 hileras de bloques y tenemos 2 nervios. 2 nervios. Entonces aquí en planta sería así: bloque, nervio, bloque, llegaría hasta acá. Hasta acá llegaría 1 metro. Y tomo también 1 metro en el otro sentido. O sea, vamos a tomar 1 metro hacia allá. Yo creo que yo les comenté en una oportunidad que el bloque, un bloque, las medidas normales de un bloque son, el ancho dijimos que va a ser 40 centímetros. La altura del bloque es variable. En nuestro caso, ¿cuál es la altura del bloque? 15 centímetros. Es 5 centímetros menos que la losa, que el espesor de la losa. Y los bloques normalmente tienen, los
bloques típicos, tienen 20 centímetros. O sea, en el sentido de los huecos hay 40, pero en el otro sentido tienen 20. Entonces,